buenas noticias. Ayer saben que, ¿verdad? Cuando revelé la situación complicada de mi amigo y hermano Ferdinand Pérez, les pedí la oración a esas horas de la mañana cuando lo estaban internando en el quirófano para intervenirlo. No estaba autorizado para compartir esa información, pero ya trasciende hoy a través de un comunicado de la familia en la noche de ayer, debo corregir, y fue exitosa la intervención de Ferdinand Pérez. La recuperación va a tomar un ratito. No obstante, el tumor que le fue detectado en su cuerpo fue diagnosticado a tiempo por los exámenes que periódicamente se hace mi hermano Ferdinand Pérez luego de su condición en el 2023, pero hasta ahora todo salió exitosamente con la intervención que se le realizara en el día de ayer. Así que sigan orando por nuestro amigo y hermano, hombre sumamente productivo, y todo lo que hace por otros seres humanos que muchas o pocas veces no se sabe. Todo lo que hace por otra gente. Algunas cosas las vemos en el programa, no obstante otras no. Y dando paso al orden de los asuntos, como de costumbre, aquí hay una noticia un poco combinada donde se hilvanan, como usualmente les explico, unas con otras, y las tenemos que mirar en un contexto conjunto. Y me refiero a que uno de los titulares hoy de los periódicos es que hay una acusación de la delegación del Partido Popular Democrático y veremos a ver por dónde corre esta bola y finalmente termina. Y es que hay una acusación a la Fortaleza directamente, o sea, a esta administración de Jennifer González, de no considerar opciones disponibles antes de provocar el cargo que vemos ahora en la factura, equivalente o relacionada con el pago a las pensiones de los jubilados. Y ayer la delegación del Partido Popular en el Senado lleva a cabo una conferencia de prensa para explicar de qué se trata esto. Y que hay unas alternativas ahí que debieron haberse discutido, que estaban sobre la mesa, que se ha hablado sobre ellas y que no se consideró, y que la alternativa fue ponerle esa línea en la factura para que usted, yo, los clientes residenciales, así también como los comercios y las industrias, paguen por esas cantidades. Que ha dicho el propio vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, que esas cantidades pudieran exceder esos 25 millones de dólares mensuales que se necesitan para el pago a esos 12.500 jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque haciendo el cálculo recientemente, allá en Jugando Pelota Dura, uno de los días que yo estaba con el compañero Jorge Colbert, a base de 2 cadenas de supermercados y 2 farmacéuticas, solamente con esos 4 se cumplía y se excedía la cantidad de dinero necesaria para el año completo. ¿A dónde está yendo ese exceso? Todavía nadie nos lo ha explicado. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver qué nos dice la delegación del Partido Popular Democrático, porque le enviaron una carta a la Junta de Supervisión Fiscal y le enviaron una carta también a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, cuyo director es el zar de la energía, el ingeniero Josué Colón Ortiz. Y la delegación del Partido Popular, que estuvo compuesta en ese momento por su portavoz, Luis Javier Hernández Ortiz, también estaba Ada Conde, Mariali González y el expresidente del Senado también, José Luis Dalmau Santiago, nos dicen varias cosas. Y es que habían tres las opciones a considerar antes de pasarle ese aumento y cargo directo a los abonados residenciales, comerciales e industriales. Y dentro de esas 3, y como dije, a través de una petición que se le hace a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, al zar de la energía y a la administración para evitar el aumento, nos dicen que el gobierno de Jennifer González determinó adjudicar toda la responsabilidad sobre este aumento a la Junta de Supervisión Fiscal. Señalan al ente
federal de haber aumentado la factura de la luz para cubrir las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nos dice el portavoz de la delegación del PPD de oposición. Obviamente no podemos esperar otra cosa. Nos dice que se indicó que cursaron una carta al ente federal el pasado 30 de octubre. Estamos a 12 de noviembre. Para que confirmaran si el aumento fue o no fue una propuesta de ellos, refiriéndose a la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, no han recibido respuesta a la misma. Y en la misiva que envió también a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, se desprenden otras opciones que el gobierno tenía disponibles como alternativa que no redundaría en un aumento en la factura de la luz. Lo que no entendemos, dice Luis Javier Hernández Ortiz, es por qué no las consideraron. Y vamos a detallarlas rapidito aquí. Nos dice, se las dividieron bien chévere. La conferencia de prensa se dividió una Javi, una Ada Conde y la otra Mariali y ripostó entonces José Luis Dalmau. Y nos dicen que la primera de esas alternativas era una reducción del 10% en los presupuestos operacionales de Luma y Genera. ¿Cómo se iba a llevar a cabo esto? Identificando ineficiencias y sobrecostos de estas dos empresas y recortando dinero que ciertamente se le envía y no es utilizado para los propósitos que se destinan. Nos dice eso Luis Javier Hernández. El propio gobierno ha manifestado que la Autoridad de Energía Eléctrica ha realizado transferencias por 496 millones de dólares desde sus cuentas de reembolso para cubrir gastos operacionales de Luma. Pues si el gobierno fiscaliza y exige a Luma que devuelva esas cantidades a la autoridad a través de pagos mensuales, que el propio gobierno reconoció que podían ser hasta de 25 millones mensuales. Ahí está el costo de las pensiones. Ese dinero fortalecería la liquidez de la Autoridad de Energía Eléctrica y permitiría que pase al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa es la segunda opción. Con la información que se suministra el gobierno, se consideró la concesión de un préstamo a corto plazo para cubrir las obligaciones de pensiones durante el año fiscal 2025. Recordarán que se cogieron 3 préstamos que van a tener que pagarse adicionalmente, quizás para ahí es que está yendo el exceso del dinero que se recauda en ese line item, en esa línea que se le cobra a usted, porque ese dinero se adelantó del Fondo General a título de préstamo y a esto le ha dado bien duro el amigo Jorge Colbert, porque al final es quitarte de un bolsillo para el otro. Y que como esas pensiones están clasificadas bajo la quiebra, bajo el título de quiebra de la ley promesa, cuando se reestructure, se puede conseguir un acuerdo sostenible que garantice el pago de las pensiones sin afectar el bolsillo de la gente. Esta es la tercera opción. O sea que cuando se reestructure la deuda, se tome esto en consideración por encima del pago de bonistas como si fueran unos costos de la generación, transmisión y distribución del sistema. Esas son las 3 opciones que identifica la delegación del Partido Popular. No de pelee con Eddie López. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la delegación del Partido Popular. Y que se comunicaron ya hace algún tiempo con la administración de Jennifer González para dejarle saber que estaban esas 3 alternativas en vez de incluir una línea en la factura de todos los puertorriqueños, de todos los abonados. Recordemos que los portavoces de los movimientos que representan a los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica han sido enfáticos en que no es necesario aumentar la factura de la luz para el pago de sus pensiones y que el gobierno debe ponderar otras alternativas. Añadió además el portavoz de la delegación. El gobierno tenía otras alternativas y aquí las presentamos, pero decidieron irse por la más que afecta a la gente, pasando ese cargo a los consumidores. Nuevamente, hoy tienen que explicarle al país. Y como les digo, esto se hilvana con otra noticia que trasciende, también en primera plana de los periódicos, que es que hoy, 12 de noviembre, comienza un procedimiento ante el negociado de energía de Puerto Rico que debiera culminar el 17 de diciembre y que hay gente citada ahí para tirar para arriba. A ver qué hace la Oficina Inexistente de Protección al Consumidor también a esos efectos.
Si van a proteger al consumidor o se dejan pasar el rolo como nos tienen acostumbrados. Porque se va a revisar lo que es la tarifa básica. Sí, esa que nadie entiende cuando usted recibe, que le dice que su consumo es de 35 pesos, pero la factura le llega de 200. Con todos los cargos adicionales, los subsidios, los cargos por combustible, ahora el del pago de las pensiones. Pues se va a revisar la tarifa básica. Y dicen y adelantan que va a doler porque va a subir, que no hay de otra que va a subir. Pero y la promesa de campaña de que no iba a haber más aumento y de que se iba a fiscalizar y que eso iba de alguna manera a redundar en alivios para la persona que era como tú y como la gobernadora. Pues ese proceso comienza pronto, está citado allí todo el mundo para ver cómo eso se impacta lo menos posible, pero ya nos adelantan que va a subir. Y entonces vemos en un ejercicio de, evidentemente, manejo de crisis, una columna hoy en el periódico El Nuevo Día del secretario de la Gobernación. No pelee conmigo, se lo anticipo. Voy a citarlo casi ad verbatim de lo que dice en esa columna, que parece que es producto de una molestia de que un analista, que es un candidato derrotado, que está a 2,000 millas de distancia detrás de una computadora y que es bien fácil criticar. Que criticar es un mamey. Esa frase está de moda. Y la columna de Francisco Domenech, secretario de la Gobernación, se titula La mujer en acción. Porque saben que hubo una reciente en el día de ayer de Rafael Cox Salomar haciendo alusión a lo de la Mujer Maravilla. Y si se había logrado todo lo que se había prometido, y hace Cox Salomar toda una recopilación de lo que se dijo en campaña, en la primarista y para la elección general. Y dice el secretario, y ahorita, cuando le cite todo lo que ha dicho, gran parte de lo que dice en esa columna, pues veremos a ver si está criticando lo que dice a su vez el crítico o si está disasociado de la realidad, porque la calificación en este mismo periódico no fue muy buena para la ejecución y desempeño de la gobernadora. Por unas razones que no están concentradas aquí en lo que va a decir el secretario. No obstante, hay un ejercicio de comunicación que parece que eso que él recoge ahí no se ha difundido o no le ha llegado a esa gente que proveyeron una calificación negativa en algunas instancias para la gobernadora. Y digo que en algunas instancias porque el titular de la semana pasada o los titulares era ese 52% de desaprobación de la gobernadora. Lo que a su vez razonablemente se desprende que tiene un 48%. Y les he sostenido y les he dicho que la gobernadora ganó con un 41.6 y 41.6 es menos que 48. Por tanto, si seguimos esa lógica de los números, si las elecciones fueran hoy, la gobernadora volvería a ganar de nuevo porque con un 42 ganó y tiene un 48 de aprobación. Si tiene un 52 de desaprobación, tiene un 48. Lo que pasa es que tiene unos problemitas dentro de su partido. Y les adelanté eso para poner en contexto lo que va a decir o lo que dice el secretario Domenech en su columna de hoy. Comienza diciendo, y mire por qué le digo que una noticia hilvana a la otra. Por primera vez se ha fiscalizado de verdad a Luma, deteniendo acciones que perjudicarían al pueblo, como la cancelación de las brigadas nocturnas y preparando el terreno para la cancelación con causa de ese contrato abusivo. Nada de esto ocurrió bajo la administración anterior. Todo ha sido producto del mandato firme de Jennifer González. Dice el secretario en el párrafo introductorio de su columna de hoy en el periódico El Nuevo Día, titulada La mujer en acción. El problema es que hay otro titular que detalla que todavía, si le están metiendo mano a Luma, ahora hay una contratación adicional de otra filial de Luma Energy que se le va a dar otro contrato por 75 millones.
Y eso no lo está proponiendo la administración pasada, lo está proponiendo esta administración y ya está por obtener el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Salimos de Luma o seguimos con Luma? O con las filiales y con las compañías que han sido ineficientes. Esa es el doble discurso que levanta banderas a más de uno. Porque si vamos a terminar la relación de negocio, estamos entrando en otro convenio con ellos. Y usted me puede decir, Eddie, pero es que es otra entidad completamente. Son la misma gente. Igual que se le ha levantado asuntos a Genera por la falta de generación, por la falta de remoción, pero a ellos se les extiende el contrato. Esa es la realidad y está ahí. Hay unas realidades distintas que tampoco se han comunicado en términos de Genera PR. En cuanto a la eficiencia en recuperar dineros de esos de FEMA. Pero, dice el secretario, o continúa diciendo el secretario de la Gobernación, ¿de cuándo acá las opiniones de políticos derrotados establecen la vara con que se mide a un gobernante? A ese analista que nunca ha ganado una elección ni ocupado un cargo público para atender con acciones los problemas reales de nuestra gente y que opina detrás de una computadora lejos de nuestra isla, le digo, opinar es un mamey. Yo no sé a quién él se refiere ahí. Pero el problema es que no es ese analista, no es ese candidato derrotado, no es ese que nunca ha ocupado un cargo público, secretario. El problema es la calificación que le da gente que se identifica con su propio partido al desempeño de la gobernadora. Y quizás todo esto que voy a relatar ahora en breve pueda ser cierto y hasta le concedo que pudiera ser adjudicable a la gobernadora. No lo voy a adjudicar yo, le voy a decir lo que usted dice. El problema es la inversión de prioridades de lo que se prometió. Y aquí hubo un sobreprometer que ahora les está mordiendo. Ese es todo el problema. Se han logrado cosas en familia, en salud, en la capital federal, a pesar de que tanto Pablo José Hernández se lo adjudica como Gabriela Boffelli y la gobernadora. Hay que ver quién tiene la razón ahí. El otro asunto que cabe denotar es la ampliación de lo que es el desarrollo económico en la expansión de 17 manufactureras, creando 4,000 empleos e inyectando sobre 2.200 millones a la economía. Estoy citando de la columna. Hoy Puerto Rico tiene el nivel más alto de empleo en la construcción en 16 años y el empleo asalariado no agrícola alcanzó 966.500 puestos, un aumento de 3.100 en un solo mes y de 14.500 en un año. Eso dice el secretario de la Gobernación en su columna. Los ajustes en el sistema de permisos han rendido frutos. La OCPE, que es la Oficina de Gerencia de Permisos, que es una entidad dentro de desarrollo económico, otorgó más de 7,000 permisos adicionales respecto al año anterior, abriendo pasos a nuevas inversiones y negocios. El pueblo de Puerto Rico sabe distinguir entre lo que solo opina y el que toma acción, sobre el que solo opina y el que toma acción. La obra que Jennifer González ha logrado en tan poco tiempo es tangible y está ahí. Y el pueblo volverá a respaldarla en el 2028 como siempre lo ha hecho, al reconocer su entrega y su trabajo en favor de la gente. No es lo que piensa un analista a 2,000 millas de distancia detrás de una computadora, secretario. Es la calificación que le acaba de dar el propio electorado de su partido al desempeño de esa gobernadora. Y hay cosas que no parecen materializarse en términos de los alivios, pero hay otras que había que atender con premura y que pudieran ser su talón de Aquiles para propósito de ir a la reelección, para lo cual falta mucho. Y sí, hay unos esfuerzos en comunicación que han mejorado y parece que tienen que mejorar. Pero hay otros cambios que la gente espera y que quedan manifiestos en los números de la encuesta de la semana pasada. Pero le siguen saliendo bochinchitos. Y a pesar de que este no es adjudicable a esta administración, este que les voy a relatar ahora, hay un componente de disasociación manifiesto por la propia gobernadora en días recientes, hace 2 días, que era mucho,
quizás la cogió desprevenida, vamos a decirlo así. Pero debió adjudicar la responsabilidad donde está. Y es que desde el año 2014 no se sabe qué caramba ha pasado con el fideicomiso de la policía, que no es el del retiro, es otro dinero que se supone que se separara para propósitos de darle adiestramiento y conseguir tecnología para la policía. Y la reacción inicial de la gobernadora, que vuelvo, insisto, o no le dan la información certera o no se prepara en cuanto a los asuntos cuando la toman desprevenida, fue, yo voy a llamar al comisionado o superintendente de la policía para que me haga un informe. Esta ley es ley desde el 2014 y que se supone que provenía de las multas de tránsito que a usted le dan todos los días y a mí también, de vez en cuando. Y se supone que ese dinero que lo cobra el Departamento de Transportación y Obras Públicas o parte de este se separara para un fondo para nutrir esa necesidad que le estoy trayendo. Y eso, a pesar de ser ley desde el año 2014, no se le ha metido dinero. Y esto no vino del desfile. Esto vino en un ejercicio de la ahora senadora independiente Joan Rodríguez Bebe por tratar de cambiar el canal de su situación personal, además de la situación de que abandonó su partido, se desafilió de Proyecto Dignidad y quiere hablar de otras cosas. Y eso es lo que dice el libro de política. Y más aún cuando es un issue tan sensitivo, no solamente para la policía, sino en un momento que parece la criminalidad estar fuera de control. Y digo parece porque las cifras, cuando uno va en comparación, evidentemente, no necesariamente, sí los asesinatos y toda la cosa es mucho más cruenta. Y hemos visto, pero verdad, ya mismo voy a explicar porque hay unas declaraciones en cuanto a eso del superintendente Joseph González. Pero en cuanto a este asunto de la policía, habla ayer el exsecretario Pareja Licea, el exsecretario de Hacienda, y dice, mire, esto es tan fácil como que cuando empezó la quiebra no nos permitían separar ninguno de esos fondos porque impactaba el plan fiscal. Tan sencillo como eso. Pero haberle dado combustible a esa situación en términos del requerimiento y que hizo Rodríguez Bebe y que no le contestaban y que tienen que entonces la prensa cuestionarle a la gobernadora en una actividad en Vieques que era para otra cosa. La contestación de ella de que no sabe que tiene que el superintendente darle la afirmación, de nuevo, es el manejo de los asuntos. Y era tan fácil como decir, pues mira, proveeremos la información después. Y veremos a ver qué pasa con eso, porque todavía está el otro asunto del retiro de la policía que ha causado donde estamos ahora. Cuando regresemos, está con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los miércoles, con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez y Hernández. Buenos días, Raúl, bienvenido. Buenos días, Eddie. Un saludo a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Mira, culminando la segunda sesión ordinaria, la gobernadora como que anunció por ahí que pudiera venir una extraordinaria para considerar el asunto de la reforma contributiva, de presentarse en los próximos días. Ya mañana es el último día de aprobación de medidas, culminando el martes 18. Ya entonces volverían en enero, ¿verdad? Para la próxima sesión ordinaria. Pero ha habido un cambio como de estrategia, reseñaba ayer, porque la gobernadora no necesariamente dentro de sus prerrogativas, y me corregirá si me equivoco, tiene que coordinar con nadie antes de enviar los proyectos. Es la prerrogativa del gobernador o gobernadora de turno enviar el proyecto para allá y obviamente es la prerrogativa del legislador, no solamente de los presidentes de los cuerpos. Pero ella dijo que se apresta a enviar los proyectos una vez los consulte con los presidentes de los cuerpos, después con la conferencia legislativa y entonces los presentaría. Bueno, Eddie, lo que sucede, ¿verdad? Es que eso no ha sido el trámite ordinario, ni es la obligación de hacerlo. No hay un requerimiento estatutario ni constitucional de consultar, como tú muy bien has dicho, ¿verdad? Pero sí es lo que se espera de presidentes legislativos y de una gobernadora, ¿verdad? Que son del mismo partido, que se comprometieron con una misma plataforma y que están trabajando en equipo.
Pocas veces tenemos la oportunidad de observar esta operación en vivo, pero sí, en efecto, trabajan en equipo y hay comunicación constante. Todo el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Incluyendo los cuerpos legislativos. Así es. Así es. Okay. Así es. Y eso es en el mejor bienestar de Puerto Rico. Lo vemos aquí, anunciado y expuesto públicamente por la gobernadora, ¿verdad? Donde lo que propone es discutir en un inicio con los presidentes de los cuerpos esta medida. No es algo extraño, ha sucedido con otros gobernadores, ¿verdad? Cuando comparten y cuando no comparten el mismo partido, la misma plataforma, y eventualmente lo discute con la conferencia legislativa. Esto no hace otra cosa que abonar en el trámite expedito, ¿verdad? De la consideración de este proyecto. Sabemos que a este gobierno le ha tomado 10, 11 meses considerar y evaluar lo que sería la reforma contributiva, porque es un tema complicado, es un tema técnico que incide sobre el plan fiscal, donde va a entrar la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Ya no es como era antes, que apruébalo, pónganse de acuerdo y vamos, ¿no? Ahora va a requerir que la Junta de Supervisión Fiscal entre a evaluarlo, que sea conforme al plan, que el efecto sea neutral, que el Estado tenga o identifique los fondos para pagar esa reforma o subvencionarla, etcétera. Así que a mí no me extraña que se hayan tomado este tiempo para garantizar que sea consistente y conforme a nuestro sistema fiscal. Y número 2, tampoco me extraña las reuniones de la gobernadora con los presidentes de los cuerpos y con la conferencia legislativa para desglosar o desmenuzar lo que está pasando. Mira, cuando se dan esas conferencias legislativas, generalmente la gobernadora o el gobernador que sea va con una presentación y se rodea de los peritos y los técnicos que lo ayudaron a la preparación. ¿Para qué? Para contestar las dudas, preguntas o cualquier inquietud que tengan los legisladores. Y eso adelanta o ayuda a adelantar el proceso legislativo de consideración de la medida eventualmente. Para las confirmaciones de Janet Parra, de Verónica Ferraioli, de David Figueroa o para el impuesto de inventario, no se trabajó de la misma manera. Eddie, te puedo decir que en efecto, para el impuesto del inventario hubo comunicación. Antes de erradicar el proyecto. Es que el proyecto era parte de la plataforma del gobierno. Eso no es lo que te estoy preguntando. O sea, aquí vemos, antes de erradicar el proyecto, ella se va a reunir, dijo el lunes desde Vieques, que se habría de reunir con los presidentes legislativos antes de erradicar el proyecto para enseñarles el modelaje, ver el impacto. Después se reuniría con la conferencia legislativa, entonces presentaría el proyecto. ¿Y eso está mal? Yo no te estoy diciendo que está mal, yo te estoy diciendo que es diferente de lo que hemos visto en este año. Y a mí ante un proyecto, hasta un proyecto técnico como este, que es la reforma contributiva, técnico. Es que es un proyecto mucho más complejo, mucho más técnico que otros proyectos. Okay. Y es difícil que alguien me pueda decir lo contrario razonablemente. No es porque como en el proyecto del impuesto al inventario le añadieron cosas distintas que como vino de Fortaleza y teme de que el proyecto se lo cambien también. Pues fíjate, lo cual es la prerrogativa del legislador completamente, no te estoy diciendo totalmente. Otra cosa. Lo que pasa, Eddie, es que este proyecto de la reforma contributiva trae consigo otros tecnicismos, ¿verdad? Otras consideraciones que se han tenido que discutir con la Junta de Supervisión Fiscal y otras cosas, ¿verdad? Años. Así que para mí no es extraño que la gobernadora haya decidido discutirlo con los presidentes y con la conferencia legislativa. Me parece que es lo que eso debió haber ocurrido del 2 de enero. Lo que pasa es que hay un cambio en estrategia que es notable, porque por eso la crítica de Tomás Rivera Schatz, la crítica de Johnny Méndez, y parece que ahora hay un cambio de perspectiva para manejar este proyecto. Yo no pienso que se deba a eso. Yo pienso que es que la gobernadora, habiendo sido legisladora estatal por 16 o 20 años, habiendo sido presidenta de la Cámara, conoce cuál es el trámite o cuál es qué es lo que tiene que hacer para que este proyecto se apruebe con la urgencia que el pueblo necesita y que el gobierno de Puerto Rico necesita. Muchos son sorprendidos que hubiera una relación tan tirante entre los presidentes de los cuerpos y la gobernadora, conociendo ella y habiendo sido presidenta de uno de los cuerpos. Yo no cualificaría esa relación como una relación tirante, sino como el efecto. ¿No has escuchado los clips de Tomás Rivera Schatz? Aquí. El efecto de nuestras disposiciones constitucionales que hablan de los pesos y contrapesos y como una rama tiene unos poderes, la otra tiene otros poderes y se fiscalizan y se moderan una a la otra. En el día hoy es miércoles, martes, lunes, se bajaron
la confirmación de Samuel Acosta y también el asunto, ¿cuál fue lo otro? Se discutió otro proyecto que les recordaba, el de los alcaldes. Eso les recuerda a la gente, te pregunto, que este fue el redactor de la orden administrativa y que esto pudiera parecer un premio, te pregunto, no lo estoy adjudicando. Y en el asunto de lo de los aumentos de salario a los alcaldes, les recuerda la cita de la gobernadora, de ellos vienen a pedir dinero para cosas de emergencia y entonces se aumentan el sueldo, se van de viaje y se celebran festivales. Le mantiene vivo a la gente eso. Estás partiendo de dos premisas completamente equivocadas. No. En primer caso, un premio. O sea, la gobernadora de Puerto Rico, que tiene en este momento la autoridad y el poder de nombrar al licenciado Samuel Acosta a cualquier puesto, incluyendo puestos a términos con ciertos ingresos, ¿verdad? Entonces, el premio es, en lugar de nombrarlo lo que ella pueda decir y tenga el poder de nombrarlo, el premio es que lo envía a la consideración de la Asamblea Legislativa, que lo envía a la consideración del Senado. Y a ti te cabe duda, Eddie, de que si Samuel Acosta no tuviera los méritos y no cumpliera con los requisitos para ser confirmada judicatura, Tomás Rivera Chat lo va a confirmar. Vaya voy. Es la primera vez que se le nomina. No sé si es la primera vez, pero a mí me está muy lejos eso de ser un premio. ¿Se había bajado esa consideración antes, a pesar de que desde agosto está nominado el puesto? Perdóname. Se le había evaluado. Desde agosto él está nominado. Bueno, y eso se lo tienes que preguntar al Senado. Eso se lo tienes que preguntar al Senado, se lo tienes que preguntar al presidente de la Comisión de Nombramientos, que es presidente del Senado, ¿verdad? Pero ese es el trabajo del equipo de los cuerpos legislativos de la gobernadora y los hay un proceso donde el nominado tiene que presentar los documentos, tiene que ir a una investigación, tiene que ser evaluado. Y yo soy testigo de que la Comisión de Nombramientos no considera ningún nominado hasta que se complete al 100% el procedimiento. Lo habían traído y lo dejaron y lo volvieron a comisión. Bueno, y entonces esta semana, después de los números de la semana pasada, lo traen de nuevo. Es discreción del presidente de la Comisión de Nombramiento y del Senado de Puerto Rico. Y si tienes preguntas o dudas sobre eso, yo creo que le debes preguntar a los senadores, específicamente al presidente de la Comisión. ¿Te parece casualidad que bajaran esos dos proyectos esta semana? Es la pregunta. Si se está trabajando en equipo. Es que parte del calendario. Es parte del calendario. Ahora, por otro lado, el mal llamado proyecto del aumento del salario de los alcaldes. Escuché que ahorita vas a tener a mi amigo Gabriel Hernández, que es presidente de la Federación de Alcaldes, y le puedes preguntar. Pero lo primero que te tengo que decir, Eddie, es que no se trata de un aumento de salario. Dime dónde está el aumento de salarios en el proyecto. Habla de cambiar la estructura. Dime dónde está el aumento. De darle la facultad Entonces, con esa contestación estipulamos que no se trata de un aumento. Se trata de variar la forma en que son considerados los aumentos a los alcaldes. Pero no hay aumento para ningún alcalde en ese proyecto. ¿Cuál es la necesidad de variar la fórmula? Dime qué alcalde va a recibir un cambio de salario en la próxima quincena cuando se apruebe el proyecto. ¿Cuál es la necesidad de variar la fórmula? Ninguno. Ahora, en estos momentos. Bueno, lo que pasa es que los sistemas se establecen conforme al momento social, cultural, económico y político que estamos viviendo. Eso varía. ¿Y qué provoca? Que varíe la política pública y que varíe la legislación, Eddie. Porque si fuera estática la cosa, no existirían enmiendas a la ley. Eso no es lo único que contiene el proyecto, tiene otras cosas también. Tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero retomar eso porque habla de los estorbos públicos, habla de los destaques y contratación para empresas municipales y habla de algunos otros asuntos más. Y esto fue a pedido de la Federación de Alcaldes. Fue por petición. Y no quiero adelantar, ¿verdad?, la conversación que tendré con Gabriel Hernández, presidente de los federados, que destaca el presidente del Senado a su vez que fue por petición de ellos. Pero quiero entrar a estas otras consideraciones porque hay algunas que me preocupan, a ver qué me tienes que decir. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás. Continúo dialogando con el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, Raúl Márquez y Hernández. Raúl, dejamos en el tintero el asunto de este proyecto que además de cambiar la estructura y los parámetros de aumento de sueldo para el alcalde y lo pone en manos de las asambleas municipales, también tiene un componente de trabajar con los estorbos públicos como si fueran un recurso extraordinario, donde el tribunal debe verlo en 48 horas. Y hasta ahí todo bien, porque es que se cite y se vaya ante el tribunal. El problema es que tienen que ocurrir ciertas cosas por garantías constitucionales para tú expropiar propiedades, valga la redundancia. Claro. Y me refiero a que tiene que haber una notificación adecuada, que a veces hay que hacerla mediante edicto. Hay que también establecer una compensación justa,
Son pretty much las dos líneas que tú puedes atacar ante una expropiación, porque la utilidad pública está súper decidido hace ya 20 años de que puede virarse el municipio, puede virarse el gobierno y dárselo a un desarrollador privado para que lo desarrolle, valga la redundancia, y que puedes atacar esas dos líneas, que no me dieron oportunidad de defenderme o que lo que me están pagando no es no es el precio justo en el mercado. Y cuando esas citaciones pueden darse en un término tan corto o tan rápido, no corto, tan rápido, a veces no le da la oportunidad que pudiera tener alguien que de buena fe quiera contender o impugnar esas dos situaciones en términos de que, mira, sí, el crimen está al día, aquí no hay ninguna deuda, esta casa es mía, yo la he mantenido, ¿verdad? Para la declaración de estorbo público, que es distinto o es previo a, porque después vendrá la expropiación, pero esa declaración de estorbo público es importante. ¿Verdad? Y reconociendo que los municipios necesitan trabajar con esto también para proveer vivienda de interés social y para tantas otras cosas que pudiera redundar este tipo de proceso que le cuesta también al municipio en fees legales. Esto se incluye dentro de este proceso también. ¿Cómo lo ves? El sistema de todos los públicos, según dispone la ley, en la discusión que yo he tenido a veces con alcaldes explicando el proceso, yo le he dicho que este es el Vía Crucis. Y es que sí hay que velar por unas garantías constitucionales, ¿verdad? Nuestro gobierno está basado en la propiedad privada. Pero en el momento en que esa propiedad privada o el estado de esa propiedad privada afecta a la comunidad y a otros vecinos, igualmente al municipio en términos económicos, en términos de salud y otras repercusiones que tienen estos estorbos, pues entonces se le va dando el derecho al municipio o se le provee un proceso mediante el cual puede sacar a este dueño, compensándolo, ¿verdad? Y identificando un nuevo dueño, un nuevo propietario que en efecto vaya a mantener la propiedad. O sea, desplaza al propietario negligente con la debida compensación y la debida notificación, e identifica a un nuevo propietario diligente, ¿verdad? Así que de eso se trata, ¿verdad? Esta medida, de esa dinámica donde se están identificando sistemas o métodos más eficientes sin afectar los derechos constitucionales del propietario. Así que es una propuesta que yo entiendo que está hecha para la discusión, que está hecha con el propósito de hacer más eficiente el proceso, porque como tú dices, le cuesta igualmente a los municipios y en ciertas instancias cuesta tanto y es tan extenso el proceso que por el valor de la propiedad terminan no haciendo el proceso. Y ahí veremos la discusión legislativa y escucharemos a la persona y ya veremos qué surge de toda esta dinámica y cuál va a ser el resultado final. Yo entiendo que al final del camino va a ser beneficioso para los municipios y que vas a garantizar igualmente que se le respeten los derechos constitucionales a los propietarios y a los ciudadanos. Claro, y si hay algo mal hecho, particularmente en la vertiente de la notificación, en cualquier momento pudiera impugnarse. Igual está sujeto al proceso judicial, ¿verdad? Pero también te recuerdo que antes de llegar al tribunal, en esta etapa, han habido otras etapas administrativas en el municipio, donde intervienen oficiales examinadores, donde intervienen una serie de oficiales terceros neutrales, ¿verdad? Que están allí velando porque se lleve a cabo el proceso y que la etapa judicial es la última etapa. No podemos pasar por alto que ya han pasado por ciertos procesos anteriormente. A los alcaldes, en la confección del presupuesto y el mensaje de estado de citación de la gobernadora les había prometido 200 y pico millones, terminaron siendo 38 en el presupuesto, el presupuesto vigente. Después de eso vino el asunto de los canales de voz que se vetó. Después de eso vino el impuesto al inventario que se vetó también. Esto pudiera ser una medida para reivindicarse con los alcaldes, permitirle que se suban el sueldo, porque esto parecería ser el mismo proyecto de los canales de voz sin ese aumento en lo que es la telecomunicación. Pero es que entiendo que esta iniciativa estaba dentro de aquel proyecto de los canales de voz. Ya. Y como te digo, no es un aumento de salario. Cuando se apruebe, en la próxima quincena los alcaldes van a seguir ganando exactamente lo mismo. Los parámetros y la estructura. Hasta ahora lo que había es que un municipio cuya población fluctúa entre los 35 y 45 mil, se ganaba 6 mil. 300 mil residentes, compensación de 9.500 al mes. Eso era lo que había.
Ahora esa estructura se cambia y se le da la facultad a la Asamblea Municipal. Así es. Y se ponen unos criterios de eficiencia y de otras cosas adicionales. Hay unos criterios, Eddie, que tienen que cumplir, porque no es un aumento, como te lo repito, estamos dirigiéndonos a error cuando hablamos del aumento a los alcaldes. No es un aumento, lo que cambia es la estructura para considerar los salarios de los alcaldes. Pero antes, o con lo que hay ahora, pues, hasta que esto se apruebe, es que solamente tienes esas estructuras dependiendo de la cantidad de habitantes que tengas. Lo que pasa es que no aplicar esa... Sí. Actualmente los alcaldes igualmente tienen una estructura, tienen unos métodos para cambiar su salario, para aumentar los salarios. ¿Y quién lo autoriza? Igualmente la legislatura municipal. La legislatura municipal. Claro que sí. Pero te tienes que ceñir a la cantidad de habitantes que tú tengas. Lo que pasa es que un alcalde de primer término está limitado al salario que se establece ahí en la ley conforme a la cantidad de habitantes. ¿Hay manera de tú exceder ahora mismo $9,500? Tienen la alternativa acudiendo a la legislatura municipal, Eddie. Pero es que te dice que hasta 300,000 es la última estructura. Pero está contemplado un método alterno para considerar esa. Sí, actualmente en el Código Municipal. Bueno. Hay unos parámetros ahí de productividad que incluyen single audits y otra cosa, y obviamente la salud fiscal del municipio. Pero no me contestaste a la pregunta original. Lo importante, Eddie, es que esto es alguna forma para tratar de reivindicarse porque los alcaldes están molestos porque les han dado varios cantazos. Para nada. Les han prometido cosas. Para nada. Lo que pasa es que había una sola medida donde habían varias iniciativas, entre ellos el canal de voz, en donde, ¿verdad? Pues el Ejecutivo fue firme y claro en expresarse que no iba a firmar esa medida. Pues entonces, el Ejecutivo, una vez le llega el proyecto, no puede eliminar unas líneas, aprobar otras iniciativas sobre otras, ¿verdad? Cuando llega una medida donde hay 5 iniciativas, si las firmas, estás aprobando las 5 iniciativas o lo vetas completo. Bueno, pues bifurcaron o distribuyeron las iniciativas a aquellas que no tienen una objeción tan fuerte versus... Y han decidido discutir los temas de forma separada. No tiene nada de malo ni nada de irregular. El próximo invitado me va a decir lo mismo. El próximo invitado. Lo que pasa es que yo creo, no estoy seguro para quién fue la columna del secretario de la Gobernación. No estoy tan seguro. Pero ya hay no estoy tan seguro. Bueno, ya le pregunté al próximo invitado si se picó. Pero ya hay contestación. Sí, no, porque él está aquí, no está a 2,000 millas de distancia. Lo que pasa es que él llegó desde bien tempranito, porque cuando yo llegué, yo vi el carro ese blanco, exótico, con los tiches amarillos, pero tan brillantes que se veían a pesar de los tintes. Hay Buenos Días, Puerto Rico. Y tiene que ver con esta columna, me parece, del secretario de la Gobernación, que habla de que opinar desde la distancia es un mamey. Y dice el presidente del Senado: Buenos Días, Puerto Rico, leyendo los noticieros y analistas. Yo creo que hasta ahora el único soy yo, pero bueno. Pues es evidente que la discusión pública en nuestra isla del encanto se ha tornado en una gran finca de mameyes. Por lo que dijeron los mamelleros de antes en la campaña, por lo que ahora dicen esos mismos mamelleros y por lo que prometen los incipientes empresarios del mamey y los analistas, especialmente los que son políticos derrotados, comiendo mamey como solamente ellos saben engullir. ¿Me lo puede explicar? Bueno, lo que sucede ¿a quién le está hablando? Es que cuando tú miras alrededor, yo creo, como lo único hay en la hora reciente, ¿verdad? Una referencia al mamey es en la columna de Francisco Domenech. Pero sobran los analistas políticos derrotados en pasadas elecciones en los canales de televisión, y como próximamente podremos ver aquí en Nación Z, donde tienen las soluciones de todos los problemas, unos más que otros, pero no deja de ser cierto lo que recogen. Y la calificación de la encuesta de la semana pasada tampoco deja de ser cierta. Lo que sí puedes recoger es esa hiel, ese amargo sabor detrás del análisis. Ese ángulo despiadado y un poco malicioso que le dan a las noticias, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Fue molestoso la calificación de la encuesta? Lo que pasa es que depende del ángulo en que lo veas. ¿Sí si ves un 48% de favorabilidad, te digo que no molestó. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. En segundo turno, el próximo invitado, mejor conocido como el licenciado
Jesús Manuel Ortiz y González. Buenos días. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a la gente que nos escucha aquí en Nación Z, nos ve en Unimás, a toda la audiencia, a Chero, por ahí el invitado anterior que lo vi salir lo más contento con su sunroof. Esto arriba. es como la Asamblea Legislativa. Cuando mencionan a alguien, pues le damos turno de privilegio para defenderse de lo que dijo el invitado anterior. ¿Sabes una cosa? Yo creo que aquí quien necesita defenderse no soy yo. Yo creo que aquí quien estaba bajo fuego es el gobierno, desde su propia gente. Y así que quien tiene que defenderse, yo estoy dispuesto a cederle espacio a que ellos se defiendan de su propia gente, porque ese es el tema aquí. Pero a la hora de los mameyes, Bueno, ¿quién tiene razón? Bueno, yo escuché el post que leíste del presidente del Senado. Y a mí me parece que es bastante claro que hace una alusión a la columna de hoy del secretario de la Gobernación, que es quien trae el tema del mamey. Y me parece a mí cuando habla de los, no sé si agricultores de mamey o alguna frase como esa utiliza, incipiente, se refiere a los que están empezando. Y si miramos quiénes son los que están empezando, pues yo creo que esa bulla va directito para la fortaleza. La frase originalmente había sido acuñada, ¿verdad? No es de él, vamos, pero Pedro Pierluisi, cuando dijo y habló acerca de la situación Del con Luma y la energía cosa eléctrica, energética. correcto, se refirió que con la boca era un mamey, que vamos a ver qué pasa, a ver si Sí. obtienen el resultado. Dijo Y también que era un poco- tostón, también dijo. También. En la misma frase, con la boca es un mamey y esto es un tostón. Un verdadero tostón. Y en efecto ha terminado siéndolo así. Sí, Para cualquiera que se hubiese sentado en esa silla, que era lo que hablábamos la semana pasada. sin duda. No obstante, pues se recoge ayer una columna de Rafael Cox Alomar, muy amigo tuyo, que No creo que la gente sabe que no, eso no es correcto. recoge No soy santo un su devoción. poco las promesas de la gobernadora, el asunto de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Que yo lo he traído aquí en varias ocasiones también por aquella convocatoria a presentar el plan de gobierno en el Coliseo de Puerto Rico. Y entonces, con las realidades que quizás han tenido que enfrentar y que el sobreprometer para poder ganar la primaria y la elección los ha traído a un tipo de decepción que se recoge a su vez con las calificaciones presentadas la semana pasada en la tirada de la encuesta del periódico Nuevo Día, que nunca la había perdido a la gobernadora o había tenido unos números como estos. Y recoge hoy entonces en la columna el secretario de la Gobernación los aciertos adjudicados según él a la gobernadora todos, inclusive los de la capital federal, para propósitos de ponerlo en perspectiva y si verdaderamente el asunto del mamey es de Pedro Pierluisi, de Pues del que está allí sentado, es de que o es de ahora del secretario de la Gobernación, que todos mencionan lo mismo y un poco yo creo que es el cuestionamiento de Tomás Rivera Chávez en su Buenos Días de hoy. Yo creo que, mira, todo el que llegue a esa silla sabía o debía saber Ujú. que tenía retos grandes, ¿verdad? En términos de administración y en términos de la situación que iba a encontrar el país. Yo creo que eso era, quien no tuviese eso, pues no tenía los dedos de frente, ¿verdad? En términos de la reacción en la columna, yo vengo diciendo aquí desde que comencé contigo aquí a principios de año que una de los handicaps, ¿verdad? De las dificultades que la gobernadora estaba pasando es que ella estaba demasiado sola, públicamente tratando de defender su gestión y tratando de Los enfrentar. escuderos. Sí, que no veíamos escuderos, ¿verdad? Pero se acaba de ver uno aquí. Oye, Bueno, el carro, la realidad es que el carro. subsecretario Raúl es de las pocas voces que yo escucho en los medios constantemente hablando en favor de la administración y he escuchado en las últimas 3 semanas al secretario Domenech, que aparentemente pues lo soltaron, ¿no? Lo dejaron salir y lo he visto tomar una ofensiva, ¿verdad? Yo no sé si eso va a ser positivo o no, pero eso está ocurriendo. Y la columna me parece a mí que incluso pues es positiva que traten de ellos de comunicar lo que ellos entienden son sus logros. Ahora bien, yo creo que tiene un problema de enfoque la columna, ¿verdad? Y la ofensiva que he visto Explícame de la parte eso. de la fortaleza. Porque es que el problema principal que tiene el gobierno de Jennifer González es la insatisfacción de su gente. O sea, el país está insatisfecho, sí. Yo creo que nadie tiene duda de eso. Y te lo dice la gente, te lo dice hasta los propios amigos del PNP fuera del micrófono, ¿verdad? Y tú hablas con ellos y te lo plantean. Pero ellos tienen que entender que el problema principal hoy es la enorme insatisfacción de su propia gente. O sea, los números de la encuesta del Nuevo Día establecían que más del 50% de los que se identificaban como PNP entendían que no era reelegible. Más del 50%, parece que era el 52%. Y los números de desaprobación
son altísimos dentro del PNP, ¿verdad? Porque yo te escuché hablar del 48%, sí, pero ese 41% que ella sacó incluía gente de otros partidos. Si tú analizas la desaprobación dentro de su partido y dentro de los demás partidos, uno puede prever que el número hoy no sería 41, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el 52 de los del PNP que votaron por ella estarán insatisfechos, así que hay que cortarle la mitad de gente en ese posible voto hipotético, si lo fuéramos a hacer. Así que el problema principal que ellos tienen es hablarle a su gente, y en esa columna yo veo que le está atacando a todo el mundo. A nivel general ella obtuvo un 41. A nivel general. A, B y C. Sí. Que con eso que te pasas el examen. Bueno, lo que pasa es que cuando tú le preguntas a la gente si es reelegible, la mitad te dice que no. Te dicen que no debe ni correr. Es más, te dicen que no lo puedes resolver. ¿Pero y cómo le dan entonces una buena calificación? Bueno, porque tú sabes que las preguntas en las encuestas muchas veces algunas se cancelan con otras. Hablando de esas preguntas en las encuestas, una de ellas. Déjame darte un ejemplo. Los números de Tomás Rivera Chats. Un 27% decía que no tiene opinión de Tomás Rivera Chats. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que aquí haya alguien que no tenga alguna opinión sobre Tomás Rivera Chats. Buena o mala. No estoy adjudicando para un lado ni para el otro. Tomás Rivera Chats es uno de esos políticos que tú o lo amas o lo odias, ¿verdad? Figurativamente, ¿no? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? No es un tipo tibio, ¿verdad? No es una persona que está por ahí callada. Toma posiciones. Claro, así que ese 27% probablemente son gente que está a favor de él o que se está inclinando, que dice contra. A mí no me ha gustado, pero ha hecho unas cosas y no quieren decirlo, ¿verdad? Y probablemente dice, bueno, no tengo ni una ni la otra. Así que ahí la gente se bandea, como dicen por ahí en mi barrio, se bandea y a veces se contradicen las preguntas, ¿verdad? Pero es interesante ver la dinámica en cómo se maneja. En las últimas horas ha habido unos asuntos que a mí me parece que no son casualidad, y lo dije desde un principio, ¿verdad? Se trae la confirmación a la evaluación que desde agosto estaba de el redactor, el autor de la orden divina. Se trae también el asunto del aumento a los alcaldes, que el proyecto incluye otras disposiciones más, pero está ahí, ya no de los presupuestos, sino de los salarios de los alcaldes. Se cambian los parámetros y la estructura para que el invitado anterior no vaya a chocar. No encuentran los chavos para la policía. Van a evaluar la tarifa básica de energía eléctrica y va a doler. Va para arriba que hoy se discuten en la Cámara las nuevas restricciones a la ley de acceso a la información pública, conforme lo que pasó la semana pasada con esos 3 días de resultado. Y estas iniciativas que se trabajan, pues se sigue lacerando la figura de la gobernadora, ¿o no? Y de la administración. Sin duda son medidas que le hacen daño, ¿verdad? Yo no puedo evaluar la capacidad del nominado, no lo conozco, ¿verdad? Y no voy a entrar en un ataque a una persona que yo no conozco, más allá de que salió públicamente con el tema controversial de la orden. Pero no es menos cierto que el tema no es positivo para la administración. Porque revive la discusión, quién lo envió a hacer la orden, si fue divina, si no fue divina, si bajó del cielo y cayó en el escritorio, si la hizo él, quién lo envió. Inevitablemente la revive. Y revivir ese tema no es positivo para la administración. Así que el resultado, aunque le hayan confirmado el nominado, es que volvemos otra vez al tema de la Parguera, que es un tema malo para ella, que está por ahí el asunto de la supuesta investigación. Así que positivo no es. Para efectos de la comunicación de la administración. El motivo de por qué se hace ahora, a pensar a alguien razonablemente de que si esta persona no hubiese escrito esa orden, no se lo hubiese nominado, sin entrar en las calificaciones o no que tenga. Bueno, la contestación a esa pregunta es que sí, ¿verdad? Puede ser sumamente injusta esa percepción, podría serlo, pero la política es percepción. No he entendido que se le había nominado en una ocasión anterior y no pasó. Pues, y que desde agosto está nominado y se cogió ahora para hacerlo. O sea, todas las circunstancias que rodean el nombramiento, pues ciertamente tienen una sombra sobre él. El asunto de los alcaldes les recuerda a la gente que se había vetado el proyecto del impuesto al inventario y el de los canales de voz, que buscaban ampliar no solamente los presupuestos de los alcaldes y de los municipios, sino también el aumento. Claro, sí, pero tengo que decirte que también es un autogolpe de la propia Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Bueno, porque la gente de por sí no tiene buena opinión de la Asamblea Legislativa y al final. ¿Salió mejor que la gobernadora? Bueno, salió lo que pasa es que todo el mundo salió mejor que la gobernadora en esa encuesta. Esa es la realidad, ¿verdad? Johnny Méndez con 44, Tomás con 51, ¿cierto? La gobernadora con 41. ¿Quién fue el que tuvo 69? El alcalde Romero y 61 el comisionado, me parece.
comisionado residente, ciertamente salieron mejor porque es una encuesta nefasta para el gobierno, ¿verdad? Y yo creo que uno no puede tapar el cielo con la mano. No es usual que eso ocurra. Tú lo levantaste y es más, tú cantaste esa bola antes de que saliera el lanzamiento del pitcher. Uh-huh. Es la verdad. No es lo usual, pero el pensar que la legislatura se va a zapatear por el hecho de que es un tema malo para la gobernadora, pues yo no creo que sea así. Todos estos temas, al final del día, contrastan con lo que se prometió desde la primaria. Es a lo que voy. Y hay un dato en la encuesta que tuvimos oportunidad de compartirlo, que no todo el mundo lo vio, porque me parece que sale en la parte, en el resumen de los números y de la metodología, y es cuánta gente se arrepiente de haber votado como votó. Y hay unos datos muy puntuales ahí que más allá de la desatisfacción, la insatisfacción o ¿verdad? La calificación que le dan al desempeño es al momento que yo pude decidir, que yo determiné. Compártelo con nosotros porque tú lo tienes más fresco quizás. Yo lo tengo por acá guardado cuando nos lo compartimos. Pero ¿qué implica esto y dónde deja parado a eso a la gobernadora? Bueno, no sé si lo quieres leer. Es que tú ves mejor que yo. Pues, bueno, deja ver. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Por cuál candidato o candidata a la gobernación votó en las pasadas elecciones generales del 5 de noviembre de 2024? Y entonces menciona a cada uno de ellos de acuerdo a los partidos. Jennifer González, 42, Jesús Manuel, 25, Juan Dalmau, 16, Javier Jiménez, 4, no votó 9, no sabe, no está seguro, 0, rehúsa contestar, 4. Y entonces pasamos a cuánto se arrepiente. 35 se arrepienten de haber votado por Jennifer González, 3 de haber votado por Jesús Manuel Ortiz y 16 por Juan Dalmau. No se arrepiente 64, no se arrepiente 45 para la gobernadora, no se arrepiente 89 por Jesús Manuel Ortiz y no se arrepiente 67 en el caso de Juan Dalmau. Hay otro número de no está seguro y no sabe, pero basado en eso y porcentualmente hay mucha gente más arrepentida que admite haber votado por Jennifer. Ese número pudiera trastocarse o pudiera no ser cierto en esa contestación que se le da al encuestador. Yo creo que es una pregunta bastante sencilla, ¿verdad? Más allá. Que alguien que votó por Jesús Manuel diga, yo voté por Jennifer y estoy arrepentido, sabiendo que votó por ti. O sea, claro, es susceptible a... Bueno, podría, pero como la pregunta como la leíste no está compuesta... Para ser justo, ¿verdad? Claro, siempre eso es una posibilidad. Uh-huh. O sea, aquí se ha hablado por muchos años que la gente no quiere despegarse las cartas del pecho. Sí. ¿Verdad? Y que... pues por mucho empleado público, por miedo a que los persigan o a hay tener mucha gente que vota, por ejemplo, por Georgie Navarro, que no admite votar por Georgie Navarro. No lo dice. Al final del día hace el trabajo y cuando lo llaman, que necesitan algo, él les contesta y les cumple. Mucha gente que veía la coma y no decía que la veía. Claro. ¿Verdad? Así que puede pasar, ¿verdad? Yo creo que el número interesante, y ¿verdad? Me alegra que así sea, es que vemos una gran cantidad de personas que contestó en esa pregunta, que están arrepentidos de haber votado por la gobernadora. Incluso por Juan Dalmau. El chinche con eso de la coma ahí. Te lo aseguro. Así, pero es un de un amigo en común que canta, baila y se aplaude. Ah, sí. ¿De verdad? Sí, es un refrán casi popular ya esa contestación. Uh-huh. Pero a mí me llama la atención la contestación. No me sorprende porque es consono con los resultados de la encuesta. Sí. Cuando tú ves la alta desaprobación, pues hay un montón de gente ahí que cayó en la trampa y en el engaño de mucha gente de que había que votar por en este caso por Jennifer González para alguna cosa evitar que ganara Dalmau, y realmente se equivocaron. O sea, fíjate, hablamos de los resultados de la encuesta, no quisiera caer ahí para aprovechar el tiempo porque hay muchos otros temas, pero es que el acto consecutivo, ya sea desde la Asamblea Legislativa o desde la Gobernación, no deberías caer nuevamente en lo que te criticaron. Entonces darle un nuevo enfoque, como se habla del esfuerzo de comunicación y demás, de traer los escuderos, que ¿verdad? No puedo estar más de acuerdo contigo. Pero entonces cuando caemos en estos temas parecería, y hay un enfoque nuevo, es la realidad, porque la gobernadora en Vieques dijo, no sé si escuchaste eso y se lo traje a Raúl, que para el proyecto de reforma contributiva que pudiera haber una sesión extraordinaria,
motivado a su vez por lo que dijo Tomás Rivera Chats de que era muy poco tiempo para considerarla y todavía estamos a un día de que no se han radicado las medidas y no se han radicado. O sea, que eso no se va a radicar, ya se va para el extraordinario. Ella dijo desde Vieques el lunes que antes de radicar el proyecto en secretaría o a través de como usualmente se hace de la delegación en Cámara y Senado, ella habría de presentarse a los presidentes de los cuerpos a la conferencia legislativa, entonces lo presentaría. Eso obviamente es diferente a lo que ocurrió. Un cambio de estrategia de lo que ha ocurrido en estos 11 meses. ¿Y sabes qué? Es un cambio positivo. Lo es. Es un cambio positivo. Es que es lo que debió haber pasado el 3 de enero. Es la manera correcta de manejar. Y se evitaba tener que nombrar comité y que le desconectaran los proyectos en el trámite legislativo. Si eso es lo que van a hacer. Digo, no que se los desconectaran, sino que se los variaran de lo que ella quería, ¿no? Sí, porque el legislador siempre tiene, y pasa más cuando tú radicas un proyecto ahí sin discutirlo con nadie. Así que en ese sentido, si ese es el cambio de enfoque, me parece que es positivo, que es una buena estrategia el discutir proyectos como ese con su delegación legislativa antes de que surjan controversias o que surjan dimes y diretes en el camino, porque sabes que ya la administración no aguanta, cada vez aguanta menos dimes y diretes. Yo creo que están entrando en un punto crítico. Yo creo que los primeros 18 meses van a ser fundamentales para ver si hay una posibilidad de éxito aquí. Ya se le han ido casi 12, así que yo te diría que le quedan 6 meses aproximadamente a esta administración para demostrar que hay un norte claro, que hay una agenda que se está ejecutando y que hay cosas que están pasando. Si eso no ocurre, pues los problemas que hemos visto aquí se van a convertir en una triste realidad para esta administración. Así que me parece a mí que los ajustes tienen que hacerse rápido porque no tienen demasiado tiempo. Se analizan las finanzas de la campaña. Se analizaron las tuyas, no encontraron señalamientos, las cosas que se corrigieron, o sea, que se pidió información se corrigieron. Sí. La del compañero primarista, ahí parece que unas cuantas situaciones. ¿Cómo tomas eso? ¿Cuál es la reacción inmediata a eso? Bueno, primero satisfecho Los dos con el candidatos trabajo. que perdieron no tienen señalamiento. Bueno, los que ganaron parece que sí. Pues, no sé, no han terminado las auditorías. Yo puedo hablar por mí y puedo decir que siempre, en mi trayectoria política nunca he tenido ningún señalamiento, ni con manejo de fondos, ni con mi gestión, porque yo lo tomo muy en serio. Y tengo que agradecer al equipo de finanzas que hizo el trabajo desde el día 1, que la meta principal era, además de tener los recursos para la campaña, era hacer las cosas bien, hacerlo todo de acuerdo a la ley y respetar a la gente que confió en mí, me daba un donativo y al país para que vieran una administración de una campaña saludable. Y yo estoy bien satisfecho con lo que pudimos hacer porque, como tú dices, ha sido una evaluación positiva. Volver a confiar en ti si Miriam te deja. Y te da permiso. Esa es una dinámica que todos los días por ahí alguien me trae el tema. ¿Verdad? Y que yo sé que está ahí latente. ¿Descartas esa posibilidad? No, yo nunca la he descartado. Yo nunca he descartado 100%. Yo digo que la realidad es que mi carrera política ha sido una carrera política exitosa, Eddie. O sea, yo en menos de 8 años llegué al tope. El Partido Popular nunca había llegado tercero. Llegué a candidato por unas circunstancias particulares. Yo creo que soy el candidato a gobernador que enfrentó a las circunstancias más difíciles en la historia del Partido Popular y ningún otro candidato va a enfrentar las mismas circunstancias. ¿Este tipo de titulares validan que estabas llevando una buena campaña que tenía? Por supuesto. ¿Cuáles son esas circunstancias excepcionales? Y esa pregunta que me hiciste de la encuesta valida que casi 9 de cada 10 personas que votaron por mí no se arrepienten de haber votado por mí. El número más alto. Y eso para mí me da mucha satisfacción de que... ¿Qué falló que no pudiste convencer a más? Muchas circunstancias alrededor mío. Yo creo que primero la primaria me hizo daño. Mucho tiempo hablándole a un grupo más pequeño de electores. El poco tiempo que tuve para esa carrera, 16 meses, 17 meses, muy poco tiempo para coger un partido, levantarlo, tener una primaria y después una elección. Las circunstancias de polarización entre la izquierda y la derecha fueron la motivación principal de esta elección. Aquí no hubo una evaluación clara de los candidatos. ¿Qué ha cambiado de eso ahora para la polarización sigue igual. Lo que pasa es que creo que yo espero que hayamos aprendido la lección. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Quién tenía que aprender la elección? Bueno, todos nosotros como país, ¿verdad? Y la gente que por ahí impulsó un voto para detener a una alternativa que desde el principio se sabía que no iba a ganar, pues lo que hicieron fue cargarle las maletas, ¿verdad? Finalmente al quien salió victorioso. Y sobre sus hombros queda lo que está pasando. Tienen un grado de responsabilidad por haber diseminado un mensaje engañoso a la gente en términos de que... ¿De quién me estás hablando? Bueno, de los analistas, políticos, expolíticos del propio Partido Popular, gente por ahí que lo que hizo fue inyectarle miedo a la gente
Y lograron que la elección se convirtiera en un issue de comunismo contra estadidad o contra... ¿Por quue Jesús Manuel Ortiz no le veían la capacidad de detener ese comunismo? ¿Lo veían cerca de la izquierda quizás? Fíjate, no, yo creo que no. Yo creo que fue un tema de las circunstancias de la elección. O sea, el Partido Popular, de hecho... ¿Pero por qué le veían una capacidad a la gobernadora de detener a Juan Dalmau y no a Yo creo que tiene que ver un poco Ortiz? con el factor reconocimiento. Tiene que ver bastante con el factor reconocimiento. Yo aspiré con dos políticos. ¿Pero cómo el factor reconocimiento detiene el comunismo? Porque ya tú conoces a esa persona. Había una percepción de que iba a ganar desde el 2021 sin saber quién iba a ser los candidatos y esa percepción se materializó al final del camino, ¿verdad? El partido se mantuvo unido, el PNP, y la demás oposición se fraccionó, por lo tanto... Hubo gente en el Partido Popular que votó por ti para ser presidente, pero no votó por ti para ser gobernador. Sí, sin duda. Digo, estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. ¿Cómo le explicamos eso al marciano? Eso es inexplicable, se tiene que explicar a ellos. Yo creo que los venció el miedo. No hay un elitismo que te veían bien para eso y no para otras cosas. Esa es una pregunta compleja yo contestarla. No voy a entrar en racismo. No, esa es una pregunta complicada para yo contestártela porque van a decir que es el service o que es una excusa mía. Yo creo que... Hubo gente que te donó dinero para la campaña primarista y no para la gobernación. Totalmente. Yo los vi el 2 de febrero, los vi en Humacao, varios de ellos. ¿Y ahora qué te dicen? Si te los has encontrado. Me he encontrado algunos y me han saludado, muchos otros no hemos vuelto a hablar. Y creo que muchos de ellos no volveremos a hablar, muy probablemente. ¿No te interesa tener esa conversación? Bueno, a mí no, y yo creo que ellos saben que fallaron. Ellos saben que fallaron. Pero yo tengo mi conciencia tranquila, Eddie. Mira, me encuentro mucha gente en la calle todos los días. Todos los días. Y de hecho, curiosamente, mucha gente que se acerca y me dice que son PNP. Mira, yo soy PNP. Pero que... ¿Qué te enseña? Mira, yo soy PNP. ¿Qué te enseña? ¿En la licencia algo? No, ellos me lo dicen. Tienen el screenshot de cómo votaron en la papeleta. En algunos veo su cara de frustración y eso me confirma que entiende que se equivocaron. Pero, oye, las cosas pasan. It is what it is, como dicen por ahí, ¿verdad? Yo creo que a mí me tocó enfrentar esas circunstancias. Las enfrenté sin miedo. De hecho, y lo más curioso del asunto, de los que me critican o me atacan de alguna manera o lo hicieron en algún momento, el 90% de ellos ninguno ha tenido una carrera política más exitosa que la mía. De hecho, algunos hasta han tenido candidaturas regaladas y las han perdido. Yo las mías me las gané todas. Y me las gané yo con mi trabajo. Y gané 7 y perdí una. Así que, tú sabes, yo los escucho y pues me da hasta cierto punto, me sonrío porque... Ahora digo yo, como dice el secretario de la Gobernación, es un mamey hablar a veces en una emisora y decir 2 o 3 cosas o en una columna, pero cuando tú te sometiste al ruedo no pudiste ganar una sola elección que te regalaron la candidatura. Yo me la tuve que fajar, me las gané y las gané todas, excepto la última que fue complicada y yo acepto el resultado, ¿verdad? Porque uno tiene que aceptar las que gana y las que no gana también. El aumento del impuesto al pan, el aumento del impuesto al pan, el aumento del pan, del dinero del pan, el aumento en el arbitrio del ron, los fondos de WIC, ¿eso ha sido logro de Pablo José Hernández o de Gabriela Boffelli a través de Prafa? Pablo José Hernández ha hecho su trabajo y quien ha radicado las medidas para eso ha sido Pablo José Hernández. Ella tiene un trabajo que hacer, ¿verdad? Y tiene que hacerlo. Y yo no puedo condenarla porque haga la parte que le toca a ella. Ahora, lo mismo le aplica al otro lado. O sea, el comisionado residente ha estado haciendo el trabajo. Los dos se están adjudicando lo mismo. Bueno, entonces, el que es comisionado residente y radicó en efecto las medidas relacionadas con el PAN. Ninguno de los dos vota. Ha sido ninguno de los dos votan, pero hay uno que está dentro del caucus, que tiene, ¿verdad?, la posibilidad de conseguir votos y coauspiciadores y coauspiciar medidas. Claro, la directora, yo no quiero menospreciar su trabajo, no la conozco más allá de haberla visto en los medios. Tiene un trabajo que hacer y es el enlace de la gobernadora allí. Y esto no es la primera vez que se ve, la competencia entre Prafa y el comisionado como son de partidos distintos ocurre. Lo que pasa es que la administración yo creo que ha asumido esa línea de mensaje porque hay circunstancias particulares aquí. El comisionado es el presidente del partido, es el potencial candidato, ella no salió bien en la encuesta, él salió mejor que ella, así que claro que hay que marcarlo. Pero yo creo que él ha hecho su trabajo, ha sido mucho trabajo de orientación. Hace poco lo vi haciendo una orientación, me parece que telefónica, donde había más de 14,000 personas conectadas, lo he visto radicando proyectos y lo he visto atendiendo lo que tiene que atender. Gracias. Hablamos la semana que viene. Orden. ¿Cómo no? Regresamos en breve aquí a Nación Z. Vamos a hablar con el presidente de los alcaldes federados, que nos tiene que decir del proyecto y de otras cosas más. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como les anticipé antes de irnos a la pausa, con nosotros el presidente de los alcaldes federados y alcalde de Camuy, buen amigo Gabriel Hernández. Buenos días, alcalde, bienvenido. Buenos días a ti y buenos días a las personas que te sintonizan esta mañana.
Agradecido que esté con nosotros, alcalde. Han estado en la palestra pública durante todos estos meses por razón de la situación con los municipios, que ciertamente se ha visto y evidenciado de que da todo el mundo manifiesto el dinero que han perdido presupuestariamente, y ya había habido una situación con el presupuesto, con la confección del presupuesto. Iban a ser 200 y pico millones, terminaron siendo 38. Luego vino el proyecto de los canales de voz, que se vetó. Luego vino el del impuesto al inventario. En todos esos roles ustedes han sido protagonistas, al punto culminante del veto del proyecto de la eliminación del impuesto al inventario hace 2 semanas aproximadamente. Y ahora se presenta este otro nuevo proyecto. ¿Es el mismo proyecto sin lo de los canales de voz, o aquí hay un proyecto completamente distinto? Bueno, Eddie, primero gracias por la oportunidad. El proyecto 777 que aprobó el Senado de Puerto Rico, ese fue uno de los proyectos, de los 9 proyectos que presentó la Federación de Alcaldes. Sí. Y realmente es un proyecto que emana de lo que fue el proyecto 615, que creó algún tipo de controversia por la mala información ¿verdad? De que había un impuesto nuevo, sí. Algunos sectores que establecían que había algún tipo de impuesto nuevo, que no era así, pero sin embargo, pues la gobernadora no atendió la medida y por lo tanto recibió lo que conocemos como un veto expreso, ¿sabes? Que al ni firmar la medida, pues en un cierre de sesión, pues si no hay sesión, el proyecto no se firma, pero automáticamente pasan los 30 días y se convierte en un voto, ¿verdad? Un veto expreso. Luego de eso tuvimos una reunión con todos los asesores de Fortaleza y decidimos trabajar una nueva medida, que es la que se aprobó en el proyecto 777, dejando afuera lo que es el canal de voz para que él sea la Junta de Alcaldes del CRIM que presente ese proyecto por petición a la Asamblea Legislativa, que ese proyecto se estará presentando en la sesión de enero. El del canal de voz, o sea que eso no está... El del canal de voz. Ok. El del canal de voz. Entonces, lo demás, hubo unas objeciones en los asesores legislativos de la gobernadora, donde en el área de estorbos públicos, que los términos estaban bajando de 3 años a 1 año, pues nos pidieron que se movieran a 1.5, ¿verdad? A 1 año y medio. Lo que se hizo fue que se presentó a 18 meses y se le hicieron unas enmiendas técnicas para que el proyecto fuera viable. Y se presentó, se aprobó ya en el Senado y ahora está para consideración de la Cámara de Representantes, que hoy en el trámite legislativo debe estar llegando el proyecto a la Cámara de Representantes. El asunto de aumentar los salarios, cambiar la estructura y los parámetros de cambiar el salario del alcalde. Se lo pongo en contexto, alcalde, porque hubo una expresión de la gobernadora cuando se estaba hablando del impuesto alimentario, que decía que ustedes iban a pedir dinero y después se subían los sueldos, se iban de viaje y celebraban festivales. Bueno, luego de eso ya hizo una reunión con los 78 alcaldes y aclaró de que esas expresiones que ella hizo le quitaron parte de su expresión completa, ¿verdad? Y que no era en ese tono que la gobernadora estaba expresándose referente a los alcaldes y a las alcaldesas. Ella lo dejó claro para los 78 alcaldes en esa reunión que tuvo con nosotros. El proyecto 777 no tiene ningún aumento automático a los alcaldes y a las alcaldesas de Puerto Rico. No, cambia los parámetros. El proyecto 777 lo que establece es que crea un reglamento riguroso que lo tiene que aprobar OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Y ahí esa Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene que crear ese reglamento, que ese reglamento es el que va a definir si ese municipio, si ese alcalde, al momento de la legislatura evaluar algún tipo de aumento salarial, se aprueba o no. Pero esto no es que te estamos entregando un cheque en blanco a cada uno de los municipios, a cada alcalde. Aquí la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene que crear un reglamento. Ya la propia ley, el proyecto 777, establece los parámetros mínimos que debe tener ese reglamento para poder tomar en consideración algún tipo de ajuste salarial al salario del alcalde o la alcaldesa. Pero en ningún momento el proyecto, Eddie, establece que hay un aumento automático. Lo que estamos llevando la ley era como era en el 2012, hace 12 años atrás. Se retrotrae a darle la facultad a las asambleas municipales. A las legislaturas municipales, sin embargo, más restrictivo, porque la Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene que aprobar un reglamento. Y ese reglamento tiene que ser avalado por
el Departamento de Estado, se publica y bajo esos parámetros que establezca la Oficina de Gerencia y Presupuesto, cada legislatura municipal lo va a evaluar. Alcalde, lo que pasa que, ¿verdad? Y usted conoce el proceso legislativo como muy pocos otros, tengo que decirlo, porque fue parte, ¿verdad?, de trabajo allá con nosotros. Hay unos timings particulares donde pudiera parecer antipático que se está cambiando una estructura que se basa en población y otros parámetros adicionales, me decía ahorita Raúl Márquez. ¿Cuál era la necesidad de hacer esto a X número de días, a 6 días de culminar una sesión ordinaria en estos momentos? ¿Qué había tan malo o tan necesario, que hacía tan necesario el cambiar esta estructura ahora en este momento histórico? Bueno, Eddie, estos proyectos se presentaron en agosto. Nosotros los presentamos en agosto en la Asamblea Legislativa. Se radicaron por petición de la Federación de Alcaldes. El senador de Puerto Rico decidió ver la medida el pasado lunes y se aprobó. Ahora está en manos de la Cámara. Eso no significa que la Cámara la va a aprobar de aquí al martes 18, que es el último día de cierre de sesión. Esto puede pasar que hoy reciban la medida y la envíen a comisión y pasen los días y se tengan que ver en la próxima sesión legislativa. Que la realidad es que no es que se va a aprobar a toda prisa o que se está obligando a la Asamblea Legislativa a aprobarse mañana. Yo quisiera que se aprobara el proyecto en esta sesión legislativa, pero si la prerrogativa de nuestros compañeros representantes es otra, se acepta. Yo no tengo problema con eso. Por eso, pero el legislador no deja de ser político y lee periódicos y ve los programas de análisis como este. ¿No teme que el traerlo en esta coyuntura, acabando de salir del proyecto de los canales de voz, acabando de salir del proyecto de eliminación o congelación del impuesto al inventario, vaya a incidir en cómo vaya a manejarse? Este proyecto tiene 33 enmiendas al Código Municipal, tiene enmiendas importantes a lo que son la declaración de estorbos públicos, que acorta los términos. Quiero ir a eso ahora, alcalde. Tengo que pausar un momentito, en unos minutos. Perfecto. Pero quiero entrar a eso porque me parece que la de los estorbos públicos y la de los empleados y los destaques en las cosas, ¿verdad? En las empresas municipales es importante. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con el alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández. Presidente, y aquí en este proyecto, en el 777, hay otras cosas que tienen que ver con las empresas municipales y con la declaración de estorbo público, que un poco se trae o se trataría ante los tribunales como si fuera un recurso de injunction o extraordinario. En 48 horas hay que verlo. Esa declaración, por lo que se puede atacar de alguna forma por la persona que no esté de acuerdo con que se le expropie o se le declare primero estorbo público, es evidentemente si la ha mantenido, si está haciendo los pagos del crimen, si cualquier otra cosa, ¿verdad? El que esa notificación o ese tipo de procedimiento se dé de manera expedita, ¿atenta contra los derechos que pueda tener una persona sobre su propiedad en alguno de los municipios? Definitivamente no. Esta enmienda al Código Municipal en el proyecto 777, lo que trabaja estrictamente es estorbos públicos. Aquí no estamos hablando de expropiación. Los parámetros de estorbo público estamos obligando al tribunal a que se exprese y que tome decisión en 48 horas. Eso no quiere decir de que va a ser a favor o va a ser en contra del gobierno municipal, porque todos los procesos judiciales tienen sus transparencias y tienen sus debidos procesos. Una expresión, llevarlo a término, pues eso acorta el tiempo en lo que a veces se declara un estorbo público. Yo le voy a dar un ejemplo a usted. Yo tengo 41 posibles estorbos públicos que están en proceso. Identificados ya. Identificados con el proceso, prácticamente ya en la etapa final, y llevo 3 años. ¿Y cuánto cuesta toda esta operación para declarar estos estorbos públicos en 3 años? Todo ¿y cómo variaría de lo que hay ahora con esa situación que usted tiene a si se aprueba el proyecto 777 en esa dimensión? Se acortarían los tiempos en el tribunal. Se acortan todos los tiempos al tribunal y ganas en cada una de las etapas, ganas tiempo, que al final lo que nosotros queremos es rehabilitar la vivienda, que esté limpia, que no se convierta en un riesgo de salud para los vecinos. Es correcto. Y referente a la salud y la seguridad de todos los residentes que viven en todas las comunidades. ¿Esto no afecta para nada la notificación adecuada que hay que hacerle al propietario registral de la propiedad? Para nada.
para nada. Fortaleza tenía unas reservas en cuestión de los 3 años de ahorrar el dinero en el tribunal o en cuentas del gobierno municipal, que nosotros la estábamos bajando 1 año. El acuerdo fue llevarlo 18 meses. Yo no tengo problema con ese ajuste y se está llevando 18 meses. La deuda del crimen es otra alternativa para eso, más allá del estorbo público también, porque es una hipoteca tácita sobre la propiedad, ¿no? Lo que pasa, Eddie, es que cuando tú declaras estorbo público, el propietario nunca apareció. Ahora la ley, como está actualmente la ley, por eso quiero establecer la diferencia. Declara estorbo público, se convierte en titular de la propiedad. Todo lo que conllevó al gobierno, el gasto que conllevó el gobierno municipal más la deuda del CRIM, si algún momento dentro de los 3 años aparece el propietario, se le descuenta la deuda del CRIM, se le descuenta lo que el gobierno municipal gastó en ese proceso de estorbo público, y el remanente se le entrega al propietario, pero está en el marco de los 36 meses actualmente, que son 3 años. O sea que si usted hace una declaración de estorbo público, todavía la persona tiene 3 años para reclamar algo sobre ella. Como está la ley actualmente, son 36 meses, correcto. O sea que ustedes no se pueden virar y venderla. Bueno, nosotros la podemos vender. Lo que pasa es que tengo que garantizarle el valor que tasó la propiedad, se lo tengo que garantizar a ese propietario en cuentas del municipio, en una cuenta, lo que llamamos una cuenta especial, por si hay algún tipo de reclamación. Si a los 36 meses y 1 día esa persona no aparece, pues automáticamente el dinero... ahí ustedes pueden utilizarla para otra cosa, o venderla, o lo que sea. Utilizar el municipio. No, ya el municipio la puede ver vendido en el proceso. Lo que es garantizar el costo, la parte que le correspondía al propietario. Veo. Alcalde, el otro asunto son las empresas municipales que han funcionado muy bien en algunas instancias, en otras no han dado pie con bola, como cualquier otro negocio, ¿verdad? Entonces, ha habido mucho recelo y mucha salvaguarda dentro de la fiducia que ejercen ustedes como alcalde, en no hacer una mezcla entre el empleado municipal y el empleado que se contrata para la empresa municipal, porque por su propia naturaleza es algo aparte, que es pero no es, y funciona separado y distinto de lo que es el empleado municipal. Una de las cosas que está aquí comprendido es que se permita un destaque del empleado municipal en la empresa municipal. Así es que funcionaría. Sí, licenciado, esta enmienda realmente es para resolver interpretaciones del Contralor de Puerto Rico cuando hace algún tipo de auditoría, alguna auditoría en los gobiernos municipales que tiene algún tipo de empresas municipales, que ha señalado en el pasado de que... ¿Que es empleado municipal o empleado de la empresa? Pero no puede haber confusión. Gobierno municipal destaca empleados en lo que es la empresa municipal. Definitivamente que la empresa municipal ¿verdad? Es un ente jurídico aparte a la estructura municipal, pero pertenece a la estructura municipal porque tiene una junta de directores. El alcalde o alcaldesa es miembro de esa junta de directores. Lo que queremos establecer, que esté claro que ese municipio, una vez la junta de directores lo autorice con el aval del alcalde, ese empleado pueda estar en destaque administrativo en esa empresa municipal, que sigue siendo del gobierno local, del gobierno municipal. Ya ha habido alguna gente, alcalde, que dice, esto es como no le pueden subir el dinero a esa nómina gubernamental, porque ya como están finitos, pues vamos a darle unas horitas más en la empresa municipal. ¿Se trata de eso? No necesariamente. Porque si destaque por los mismos chavos, para empezar, ¿no? Realmente es un ajuste, se hace según la necesidad de servicio. Hay veces que quizás hay una vacante en la empresa municipal, en el área de finanzas, por ejemplo, de esa empresa municipal, y por una decisión administrativa al municipio le conviene enviar a ese empleado que cobre por la empresa. Y así se lo aboja el presupuesto del municipio, o viceversa, ¿verdad? Eso, la enmienda realmente lo que va es
para aclarar señalamientos que he hecho contra él en el pasado, para que así evitar que los alcaldes o las alcaldesas lo tengan en el futuro. Alcalde, gracias por su disponibilidad y tiempo. Clarificado queda todas estas situaciones. En efecto, ¿verdad? El aumento no es automático, como usted muy bien dice. Los derechos de los propietarios están garantizados también para propósitos de la declaración de estorbo público, y las empresas municipales jurídicamente aparte distintas. Agradecido por su disponibilidad y tiempo. Gracias a ti, y quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que tengo residentes de Barrio Piedragorda, Barrio Puerto, hace ya una semana sin servicio de agua potable. Realmente esto es inaceptable. Ciertamente. Gracias, alcalde. Gracias a ti. Excelente día. Regresamos en breve. Esto es Nación Z. Y consono con lo último que nos dijo el alcalde, que me parece sumamente importante. Me estaba quedando ya sin tiempo, pero el funcionario se llama Carlos López, el supervisor de la zona norte de Acueducto. Barrio Puertos y Piedra Gorda, sin agua hace 5 días. Cosas pueden pasar, pueden haber averías, pero que usted no le conteste la llamada al alcalde y le deje saber por dónde van las cosas es imperdonable. Y eso pasa en diversas zonas del área norte. Con comunicarse a usted no se le va a caer un canto, director regional. Contéstele la llamada al alcalde, es importante, porque le están preguntando a él. Y si es una avería, mínimo usted le puede decir, mira alcalde, vamos por aquí, esto por acá. Así que Carlos López, director de esa zona, comuníquese con el alcalde, contéstele las llamadas, es lo menos que puede hacer. Usted es un funcionario público y para eso se le paga. Miren, pasan 2 cosas en la esquinita legal que no la abandonamos nunca. Wanda Vázquez pide más tiempo para poder analizar e impugnar el informe de presentencia. Ese informe que dice, usted hizo esto, usted no ha hecho esto otro. Y que ya se había pedido hasta el 17 de noviembre, ya van por el 3 de diciembre, ahora están pidiendo esperar que pase la Navidad y las fiestas de Navidad. Si fuera usted, ¿le concederían lo mismo? No sé. No le estoy adjudicando nada a nadie, pero me parece que ya se declaró culpable. Y sí, uno puede impugnar que las cosas ahí no son ciertas o que está cargado o demás, pero se necesita, estamos a 12 de noviembre. Está pidiendo ahora que sea en enero. No sé. Antoniesca regresa hoy al tribunal. Y hay una orden de estatus, o hay una vista de estatus, debo decir. Y esto es importante porque si bien se negó que hubiese evidencia exculpatoria hasta ahora, el juez les concedió a las abogadas de defensa que tienen que sentarse con los oficiales investigadores a ver por qué le dijeron a la prensa lo que le dijeron. Y si eso es inconsistente con la versión de la fiscalía o por dónde va la investigación. Aquí eso no está cuadrado. Ese caso tiene hueco. Y las abogadas son buenas. Veremos a ver qué pasa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Agradecido de los buenos amigos de Estado 51 PR que siempre suben el contenido también a YouTube para que otra gente lo pueda ver. Así que un abrazo para ellos, más que agradecido. Y como comenzamos analizando, hubo una comparecencia ayer de la delegación del Partido Popular Democrático, liderada por su portavoz, Luis Javier Hernández y Ortiz. Senador, ya no alcalde, senador. Para mí nunca deja de ser alcalde porque, ¿verdad?, es un municipalista por excelencia de los que conozco. Y habla del asunto que más preocupa, que es el asunto energético y de las alternativas que pudo muy bien haber tenido, o no, la administración para no tener que incluir el cargo ese de las pensiones de los jubilados. En la línea telefónica, el senador Luis Javier Hernández y Ortiz. Buenos días, senador, bienvenido. Saludos para ti, Eddie. Bendiciones para ti y para todos los que te escuchan. Le tengo guardado como alcalde y así se va a quedar porque al final del día así nos conocimos, ¿verdad? Y eso uno no se lo despinta, ¿verdad? Eso es así. Y bastante duro que nos tocó esos pasados 12 años y liderando la asociación de alcaldes en medio de todas estas crisis de huracanes, terremotos, pandemias.
crisis fiscales y muchas otras cosas. Esa base me ha ayudado tanto y tanto primero a reconocer el trabajo que hacen desde los municipios, los alcaldes y todos los empleados municipales, pero también obviamente tener un poquito de empatía con el país, de lo que sufren todos los días. Y hablando de sufrir, nos deja saber otro titular hoy que están revisando, comienza hoy la revisión hasta el 17 de diciembre. Yo creo que se va a extender un poquito más por las fechas, ¿verdad? Y los compromisos que hay recientes. Pero ante el negociado se está manejando lo que es la tarifa básica, que desde los años 90 no se miraba eso, y por eso hay gente que le llega el consumo en 35 pesos, pero cuando vienen terminas pagando 198,40. Y ahora con estos dos aumentos del gobierno. No me estoy inventando la cifra. ¿Cómo podemos entender esto? Y el cargo de las pensiones, que siempre las hemos pagado del Fondo General, lo que pasa es que ahora la vemos y nos duele más. Y ayer ustedes traen una alternativa, la delegación del Partido Popular Democrático. ¿La sabía, no la sabía? ¿Se les informó? ¿Lo pudieron haber hecho o no la administración? Ahorita destaqué las tres alternativas, si me las quieres repasar para ponerlo en contexto de la gente que... Lo primero también es el contexto histórico político de esta administración, especialmente la gobernadora Jennifer González en campaña decía, tú recordarás, que ella no iba a permitir un aumento de la factura en la luz, y ni mucho menos, y indicó que particularmente con el tema de los retirados, que ella había identificado un dinero, un sobrante en caja, que con eso podían cubrir la responsabilidad de los retirados, recuerda que todo esto se está haciendo mientras se hace la revisión del plan de ajuste para terminar de finiquitar el asunto con la Autoridad de Energía Eléctrica, porque es la única deuda que no se ha reestructurado. Mientras se hace esa reestructuración, se tiene que seguir pagando la responsabilidad de los retirados, primero porque al cambiar el contrato de la autoridad a Luma, ya no hay aportaciones, o sea, el gobierno es el que tiene que hacer las aportaciones. Sí. Y eso, pues obviamente, son casi 25 millones mensuales que tienen que identificar. La gobernadora decía en campaña que ella lo iba a sacar del Fondo General de unos ahorros que habían todos los años. Esa es la historia. Lamentablemente, obviamente, el problema que tiene la gobernadora, y por eso que tiene los números tan bajos, es que la gobernadora dice una cosa y hace otra. Lo primero que hizo fue aumentar la factura, 2 centavos, que ha hecho que todo el país esté furioso con la gobernadora. Dicho eso, yo escuchaba mientras estaban en ese ejercicio, exacto, yo escuchaba primero que habían sectores privados de retirados que decían que habían alternativas, y el propio Sal de Energía dijo que ellos habían evaluado distintas alternativas. Bueno, pues yo le pedí al Sal de Energía que nos enviara al Senado evidencia de cuáles eran las alternativas que tenía sobre la mesa antes de aplicar el aumento a la factura. Y tú, si lo explicaste, ¿verdad? Para resumir, son 3. La primera es pedirle a Luma y a Genera una reducción de gastos de solamente un 10%. Pero si se están quejando ellos de que no se les está pagando lo suficiente, le va a rebajar más. Bueno, está bien, pero esa es una alternativa. La otra alternativa era, hay unos reembolsos, ¿verdad? Luma también tiene la responsabilidad, y Genera también, de administrar cientos de miles de millones de dólares en fondos federales de reconstrucción. Y se había hecho un estimado de que esos reembolsos de dinero iban a producir casi 25 millones mensuales. ¡Hey! Así que si se trabajaba y se gerenciaba bien el reembolso de fondos federales, pues entonces había un retorno de inversión o de dinero al gobierno que podía producir 25 millones, y así entonces con ese dinero se podía entonces pagar temporalmente las pensiones sin necesidad de un aumento de la factura. Así que la tercera era un préstamo, que yo no estoy de acuerdo con un préstamo, porque eso es desvestir un santo para vestir otro. Es que ya hay 2 o 3 préstamos que se habían cogido. Está bien, Eddie, pero bottom line, habían 3 alternativas adicionales sobre la mesa y el gobierno se fue por la más fácil para ellos, que es aumentar la factura, que a mi entender no es solamente la más fácil para el gobierno, es la más desproporcional para la gente. Decía ahorita, y yo sé que lo hablaron recientemente en el panel de Jugando Pelota Dura con Carmelo Ríos, que inclusive esos 2 centavos, y nosotros hicimos la matemática con Jorge Colbert allá en Jugando Pelota Dura, senador, excede pero por mucho lo que se necesita. Claro, ¿y a dónde está yendo ese dinero? Porque nosotros sacamos 2 cadenas de supermercados, 2 de las 3 o 4 que hay, y 2 farmacéuticas, y con eso nada más
daba para los 25 millones que se requieren. Pero te digo que ese es el problema que tiene este gobierno. Este gobierno tiene un desastre gerencial de marca mayor. O sea, sería una buena pregunta para el gobierno que nos indique a por cuánto ya va la captación de ese aumento en la factura, porque realmente a mí me preocupa. Tú dices que es difícil quitarle chavos a Luma, pero es que Luma está por la libre. O sea, si tú me dices a mí que el gobierno realmente fiscalizara a este consorcio. Lo van a acusar de agricultor de mamey. Lo van a acusar de agricultor de mamey, senador. Pero es que sí, pero lo que pasa es que no es tan fácil. Es bien fácil decir y jactarse de que estamos fiscalizando al consorcio, cuando realmente lo que estás haciendo es que no le estás pagando la responsabilidad contractual para entonces por la cocina llevar una cancelación, meaning que Luma mismo diga, mira, me voy porque ya no me estás pagando, que eso para mí es un breach de contrato y nos va a costar 300 millones. Que tú te más los daños que le pudo haber causado, porque si hay malicia en los contratos y usted es abogado también, ¿sabe lo que eso implica? Pero eso es bien distinto a tú sentarte con el consorcio y decirle, mira, yo tengo que hacer unas economías para poder cumplir con unas responsabilidades a los retirados, porque aumentar en la factura también afecta al consorcio, porque hay mucha gente que en estos momentos está pensando si pagar la factura o no. Y si no te paga la factura, pues entonces ¿de dónde rayos yo te voy a pagar? Claro. Así que yo creo que esta decisión, esta determinación y de pedirle a Luma o a Genera que bajaran a un 10% sus gastos, no era descabellada. Va dirigida más a la fiscalización, porque si se dice que Luma tiene unos salarios exageradamente altos, que gasta dinero en hoteles, en pagarle los estudios a la gente, o sea, había forma de poder fiscalizar esa área y lograr un 10%, pero la segunda me parece que era la más lógica y la más práctica, porque si hay tanto dinero en caja de fondos federales que Luma podía accionar y con ese reembolso poder pagar temporariamente las pensiones, pues ahí también tienen una alternativa viable. O sea, habían varias alternativas. Hoy yo saqué en mi página de red social un pique para el secretario de la Gobernación. Lo vi. Por eso hablé de los agricultores de mamey. Pues que a mí me parece descabellado que este señor nunca sale a contestar nada. Pero ayer le dio con contestarnos a nosotros, criticando nuestra gestión y diciendo que las alternativas que nosotros estamos proponiendo no eran viables. Mire, señor, déjese de loqueras. Son loqueras suyas, porque son alternativas de su sal de energía, que nos las presentó al Senado de Puerto Rico. Así que se dejen de estar tergiversando la historia para tratar de proyectar que nosotros somos los que estamos planteando esas ideas, cuando es el propio Sal de Energía que al Senado de Puerto Rico le contesta que había no una, no dos, sino tres alternativas antes de aumentar la factura a todos los consumidores. Así que se deje de lo que era. Senador, en esa misma columna habla de cancelar el contrato con causa, y es muy cuidadoso en su escogido de palabra el secretario de la Gobernación. ¿Cómo le explicamos al marciano que queremos salir de Luma, pero validamos y autorizamos un contrato para una de las hermanitas subsidiarias de ellos por 75 millones de pesos adicionales? Bueno, porque es que en todo el tema... Si vamos a salir de ellos, vamos a salir de ellos. Entonces, ¿cómo para unas cosas son eficientes y para otras no? Bueno, pero es que la misma contestación que me estaban dando, las mismas alternativas que el secretario de la Gobernación dice que no las pueden implementar porque pudiera traer un problema de servicio a Luma, te está dando a entender que ellos no son capaces de fiscalizarlos, que no se atreven a fiscalizarlos y que le tienen miedo. Y que lo que están haciendo es parar las gradas. Mira, tú no solamente hicieron la renegociación con New Fortress, es que la renegociación con Genera fue un fraude. Fue un fraude porque tú recordarás que ellos desde Washington dijeron que iba a resultarnos en 600 millones menos. Y luego de una petición de información nuestra, resultó ser que fue el propio Genera quien pidió la renegociación porque no le convenían, porque no iba a cumplir con esas cláusulas de performance para recibir esas bonificaciones. Miren, en todos los temas energéticos, este gobierno ha mentido al país. Y nosotros hemos tenido que desenmascararlo por peticiones de información solicitadas desde el Senado de Puerto Rico. Esto no lo estamos inventando nosotros. Yo siempre he querido ser un fiscalizador responsable. Y cada vez que yo salgo a hacer un comunicado de prensa
con una conferencia de prensa con relación al tema energético. Lo hago luego de recibir la información que el propio gobierno me suple. Así que se dejen de mentiras. El otro asunto que no acabo de entender y que me gustaría explicar es por qué el silencio de la Junta de Supervisión Fiscal reciente en algunos asuntos y en otros no. Como este, por ejemplo, senador. Sí, de hecho yo le puse una carta a Lo Robert vi Mujica, el 30 de octubre, lo recogen. Si tú te das cuenta porque en la carta de AFAF, del sal de energía al Senado, con las 3 alternativas, dicen que la Junta fue el que les obligó a tomar la determinación del aumento de la factura. Y a mí me gustaría saber si eso fue así, porque ya no es la primera vez que el gobierno le echa los 20 a la Junta y la Junta los desmiente. Como en los municipios. Claro, y me gustaría saber si realmente la Junta de Control Fiscal obligó al gobierno. Primero decían, ¿tú te acuerdas cuando le echaban los 20 al negociado de energía con relación al aumento de la factura de 2 centavos? Que yo veía hasta legisladores pedir que Edison Avilés venga al Capitolio a rendirnos cuenta con relación al aumento de la factura. Que yo decía, pero esta gente de verdad que yo no sé si es que están desinformados o es que se están haciendo los locos. Si se aumentó la factura, lo peticionó el propio gobierno. El negociado de energía obviamente lo aprueba porque tiene que ver con la factura de la luz. Pero quien lo pidió fue el gobierno. Ahí ya quedaron al descubierto. Sería bueno que la Junta diga si en efecto ellos fueron los que los obligaron. Yo te aseguro que no, Eddie, porque viendo el expediente, el récord del gobierno, siempre han quedado mal cuando hacen un planteamiento así. A esos efectos, ¿qué ustedes quieren lograr con esta sugerencia si ya se adoptó el mecanismo del line item, de la línea de cargo? ¿Se devuelve el dinero? ¿Cuál es lo primero es que el gobierno, siendo un aumento aparentemente temporero mientras se hace la reestructuración de la deuda con los bonistas de la autoridad, debe buscar otras alternativas, y ahí tiene de las 3, yo creo que hay 2 alternativas que pudiera implementar. Obviamente requiere de más trabajo para el gobierno, pero yo prefiero que el gobierno pase más trabajo a que el país sufra las consecuencias de un aumento de la factura desproporcionado, ¿verdad? Y que afecta a los residentes, a la persona de a pie, del día a día, al que vive cheque a cheque, a los retirados, pero también la capacidad de hacer negocio en Puerto Rico. Aquí hay muchos comerciantes que están al borde de la quiebra y del cierre de su negocio. Lo que pasa es que usted puso ahorita el dedo en la llaga, senador, y es el asunto del breach of contract, el que se dé por incumplimiento y se considere un incumplimiento en caso de que toquemos la retribución o la compensación que se le da al operador privado. Pero mira, vamos a ser prácticos aquí. Si yo fuera el consorcio y el gobierno no me está pagando, para darle de estrangularme, y me dice, mira, ven acá, vamos a hacerte un ajuste en el pago de un 10%, pero te pago todos los meses. ¿Tú crees que el UMA no lo reconsideraría? Porque yo prefiero que me paguen, aunque sea menos, a que no me paguen. El secretario de la Gobernación dijo que aquí se honran los contratos. Lo dijo la semana pasada. Y que los contratos hay que honrarlos. A menos que la otra parte incumpla. Pero entonces, ¿quién incumplió primero? ¿Quién está incumpliendo sustancial y materialmente? Pero Eddie, no es la primera ni la última vez en que un gobierno renegocia unos términos de un contrato para ajustar algunas cosas. De hecho, este gobierno ha renegociado ya 2 contratos. Renegoció Genera y renegoció New Fortress. ¿Y por qué no puede? Y ahí la Junta se lo tiene aguantadito el de New Fortress y no ha pasado. Sí, pero tú me entiendes lo que te quiero decir. O sea, hay alternativas. Y la segunda alternativa, que me parece para mí que es la más viable, es que va dirigida a atender 2 asuntos. Primero, a que se usen los fondos de reconstrucción. Caramba, ¿cómo Jayo? Ya luego de casi 10 años, todavía el gobierno no ha exigido que se trabaje el desganche, el uso de fondos federales. O sea, apenas un 5 o un 10% de esos fondos se han utilizado. Tú sabes cómo tuviéramos la red energética en estos momentos si el gobierno hubiera sido realmente un fiscalizador de esos fondos y lo hubiera obligado a Luma a utilizarlo. Y también la cantidad de dinero que se hubiera recibido en reembolso, porque mucho de esa gestión el gobierno federal te lo reembolsa, se te lo paga, y hay dinero con el que tú te quedas al final del cierre de todos los trabajos.
ese dinero se podía haber utilizado para saldar la deuda a los retirados de la autoridad, sin ningún problema y sin tener que afectar, sin tener que irse por la más fácil, que es que todo el mundo lo pague. Senador, vamos a ponerle el sombrero de abogados nuevamente. Trabajamos en una división legal de cualquier agencia pública. Tenemos un memo legal, tenemos 2 memos legales, tenemos 3 memos legales, tenemos 4 memos legales. 3 de ellos dicen que no debo hacer algo y que es contrario a la ley y los reglamentos. Y hay uno solamente que dice que sí lo puedo hacer. Eso me parece al caso. Y yo escojo, voy para allá, estoy dando el contexto. Y yo escojo el que dice que sí lo puedo hacer y después digo que los otros 3 no los vi, a pesar de que llevo casi 20 años en esa división legal. ¿Cómo podemos entender que una situación así pasara en el Departamento de Recursos Naturales? Y eso, a pregunta suya, del nominado a juez, el pasado martes, que estaba creo que nominado desde agosto, pero se bajó esta semana. La confirmación, evaluación, se confirmó finalmente. ¿Cómo podemos entender que él no vio 3 memorandos de 2 secretarios de una directora de la división legal, pero sí vio el de la otra división, directora de la división legal, que sí le facultaba a autorizar la legalización de las casetas de la Parguera? Mira, eso fue lo que surgió durante la vista de Samuel Acosta, ¿verdad? Que yo me quedé en una pieza porque él antes de yo entrar a mi línea de preguntas, él estaba justificando su acción de la orden divina, porque había utilizado el que él había redactado, utilizando como borrador, primero que empezó con el pie izquierdo, porque él se cree que nosotros llegamos allí ayer y que no nos preparamos para las vistas públicas. Y él empezó diciendo que la orden la había utilizado como borrador la legislación de Alejandro García Padilla, ¿sabes? Porque ellos siempre buscan la forma de amarrarse un clavo caliente y decir que la culpa es de otro, ¿verdad? Entonces la culpa de la orden divina es del Partido Popular Democrático y de Alejandro García Padilla. Yo me quedé en una pieza porque yo tuve que instruir al nominado y decirle que Alejandro García Padilla no presentó ninguna legislación. Esa legislación se presentó desde el Senado, se validó en Cámara y Senado y el gobernador lo vetó. Y yo le pregunté a él si él había visto el memorando de derecho que le había hecho Carmen Guerrero, secretaria de Recursos Naturales en ese entonces. Otra de Javier Vélez Arocho. Actual directora de AEPA, donde le advertía al gobernador que no se podían hacer concesiones en esa área, y por eso fue que Alejandro García Padilla vetó la medida. Cuando llega Aníbal Acevedo Vilá a la gobernación, Javier Vélez Arocho le explica al gobernador lo mismo en un memorial, que no se pueden hacer concesiones en esa área. La licenciada Mildred Sotomayor lleva años, yo creo que lleva más años que este señor en la división legal. Es la directora de la división legal de Recursos Naturales. Le escribió un memorando de derecho a Anaís Rodríguez, que era la secretaria de Pedro Pierluisi, y le dijo que bajo ningún concepto se podían hacer concesiones en esa área. Entonces me dice a mí que él consiguió un memorando de yo no sé quién rayo para justificar la orden divina. Y yo le planteé una pregunta que se quedó en el tintero, Eddie, con relación a la ética. Él es abogado, él era el director de los oficiales examinadores. ¿Cómo tú le explicas al marciano que el director de la de los casos, el que ve los casos en el Departamento de Recursos Naturales, le recomienda al secretario que apruebe una orden administrativa que archive todos sus casos? La sábana con la que se arroparon todos. Ese es el problema. Y entonces eso es una violación directa a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que se supone que los casos y del debido proceso de ley y bueno, sigue por ahí. Y que los casos se vean en el expediente, cada cual con lo que hay ahí. Y el juzgador, de hecho, no puede mirar más nada que lo que haya en ese expediente y decidir a base de eso. No, y tú como jefe de los examinadores en la agencia, tú lo mínimo que debiste haberle dicho, mira, yo no puedo hacer esa recomendación porque eso es antiético, yo no puedo sugerir que yo me archive mis propios casos. Y se enmendó la orden, pero esa parte no se enmendó. Sigue habiendo el blanket order de archivar. Ahí tú tienes el ejemplo de que el PNP lo que hace es un aguaje de muleta cuando viene a hacer fronte con relación a que eliminaron ese inciso. ¿Tú te acuerdas el aguaje que hicieron allí? Que le dijeron, si me elimina ese inciso, yo te nombro mañana mismo.
Pues vino con un invento, cuando vino con la orden enmendada, dejó el mismo lenguaje. ¿Esto fue un premio por redactar esa orden? Pues por supuesto, peor aún, yo sigo insistiendo que puede ser hasta un pay for play, que alguien le haya exigido que para poder ser nombrado por juez, te tenía que incluir el archivo de los casos de la Palguera. Anda. Pues claro. Él había sido nominado, tengo entendido, previamente, en otra instancia. Bajo Pedro Pierluisi, y no se vio el caso, y el bochinche que hay es que como él como Pedro Pierluisi no lo nombró como juez, pues él se fue con su orden administrativa a donde los otros grupos, para que entonces ellos sí lo apoyaran como juez. De hecho, no ha tenido gran repercusión la pregunta que yo le hice a él, pero este señor fue citado y entrevistado para secretario de Recursos Naturales. Lo aceptó allí. Ah, mira tú. Sí, que al alcalde de Bayamón y otros dos abogados lo citaron para entrevistarlo para secretario de Recursos Naturales. Mire, senador, ya para concluir, le van a dañar las vacaciones de Navidad. Los van a citar a una extraordinaria para ver la reforma contributiva. ¿Está ready? Miren, yo siempre estoy listo para hacer mi trabajo legislativo, pero yo tengo que decirle al país, y te lo digo a ti, ¿verdad? Porque tú siempre analizas muy bien las noticias. Es una irresponsabilidad que la gobernadora esté intentando o pretendiendo atender el tema de reforma contributiva en una extraordinaria cuando ha tenido 11 meses de sesión legislativa, 2 sesiones legislativas para poder atender el asunto, y venga a última hora. Había otras cosas que atender primero, senador. Sí, claro, la legislación de Palguera, por ejemplo. La realidad del caso es que las reformas contributivas no se hacen de un día para otro. Esto requiere, ¿verdad?, vistas públicas, un proceso de participación ciudadana, de un análisis serio. De hecho, la Junta de Control Fiscal ya le advirtió a la gobernadora que el tema del impuesto al inventario no puede divorciarse del tema de la reforma contributiva, que se tiene que ver a unísono. Y por lo que vi hoy temprano en la mañana, el comité que nombró la gobernadora para revisar el impuesto al inventario ni tan siquiera se ha reunido, porque hoy le estaban pidiendo una reunión. 15 comités que ha nombrado la gobernadora, ¿qué tiempo van a tener? Que sería bueno, ¿verdad?, que rindan cuenta y nos digan qué han hecho con los dichosos comités de los comités. Gracias, senador, por su disponibilidad y tiempo. Hablamos pronto. Cómo no, gracias a ti. Senador Luis Javier Hernández y Ortiz, portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado de Puerto Rico. No se vaya nadie, que regresamos en breve. Esto continúa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.